Bienvenidos a este día número 12. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Y qué bonito porque en esta secuencia que estamos haciendo, coincidencialmente el capítulo número 12 es uno de los temas centrales de este libro del Éxodo, porque hoy vamos a hablar de la Pascua, de la institución de la Pascua como fiesta, como rito, como ceremonia y también la 10ª plaga y la salida del pueblo hebreo de tierras egipcias. Ese capítulo 12 es un capítulo bastante largo, tiene 51 versículos, pero el contenido teológico, el contenido espiritual que nos ofrece este capítulo 12 es de mucha riqueza. Voy a tratar de resumir en estos 15-20 minutos que me vaya a demorar haciendo este video las ideas más importantes, las ideas principales de lo que es la Pascua, lo que es la 10ª plaga, lo que es la institución de la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levaduras, la salida del pueblo de Israel, porque en ese capítulo 12 se abordan muchas temáticas. Entonces, empecemos recordando que en el capítulo anterior Moisés está hablando con Dios y queda organizada cómo va a ser la última plaga. Se van a morir los primogénitos de Egipto, no solo de las personas, sino también de los ganados. Y en medio de eso, el Señor va a empezar a hablar acerca de la Pascua como fiesta, como celebración. Y empieza hablando entonces de un cordero pascual. Se va a reunir una familia, van a escoger un cordero, una oveja, un cabrito según la traducción, y lo van a sacrificar. Primero, hay un nuevo comienzo porque el Señor le dice, este día será para ustedes el día primero del mes tal, del año tal. O sea, el Señor a través de este momento de la Pascua lo que está haciendo es mostrarle al pueblo hebreo que hay un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. A partir de ahora este será el primer mes para ustedes. Y el día número 10 de este mes, ustedes van a coger ese cordero, ustedes van a coger esa ovejita y se la van a llevar a vivir a su casa durante 4 días. El día 14, ustedes van a sacrificar el animal, van a partirlo por la mitad, van a coger la sangre y con la sangre van a marcar los marcos de la puerta, los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Porque esta iba a ser la señal. Ya les voy a explicar qué señal. Si la familia es muy pequeña, entonces se van a unir 2 familias pequeñas, pero van a celebrar esta fiesta de la Pascua. La palabra Pascua viene de una palabra hebrea, Peshach, que significa paso. El paso de Dios por tierras egipcias. El Peshach, entonces, el paso de Dios por tierra de Egipto que causó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Por qué la sangre marcada en la puerta? Porque esta iba a ser la señal por el cual el ángel de la muerte iba a seguir de largo, o sea, iba a pasar de largo y no iba a afectar a las familias, al pueblo hebreo. Entonces vemos cómo el Señor empieza a instituir esta fiesta, esta celebración y da una serie de recomendaciones. No se le va a quebrar ningún hueso al animal, tienen que comer toda la carne hasta la medianoche y si al otro día sobra algo de comida, hay que quemarla, no se puede consumir. El animal tiene que ser asado, no puede ser ni cocinado, ni frito, tiene que ser asados. Y tiene que comerse todo, absolutamente todo, con las vísceras, con la cabeza, con las patas. O sea, el Señor da unas especificaciones muy especiales, muy interesantes. Y termina diciendo, esta fiesta será obligatoria para ustedes, para sus hijos, para sus nietos y para todas las generaciones venideras. El Señor establece la fiesta de la Pascua como signo que conmemora, que recuerda la hazaña de Dios en tierras egipcias. Y hasta hoy en día
los judíos que guardan la ley, que guardan la Torá, siguen practicando el Peshach, siguen practicando esta fiesta, que coincidencialmente este año es el mismo tiempo en que nosotros vamos a estar celebrando Semana Santa, porque la fiesta de la Pascua también se celebra de acuerdo al calendario lunar. Entonces, este año 2026, tanto judíos como cristianos vamos a estar celebrando nosotros la Semana Santa y ellos la Pascua judía. ¿Por qué es importante la Pascua? Porque la Pascua va a ser un anticipo, es una anticipación, una prefiguración de lo que más adelante se va a convertir en el sacrificio de Jesús en la cruz y que por ende va a terminar o lo que conocemos hoy en día como la Eucaristía. Entonces van a tener ciertas similitudes. Entonces la Pascua judía es como una antesala, una prefiguración a lo que celebramos hoy en día en la Eucaristía, a lo que va a representar el sacrificio de Jesús, el Cordero en la cruz, y que por su sangre somos librados de esa muerte. Entonces, Pascua y misterio de redención van a tener muchas similitudes. La Pascua va a ser una analogía, una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, cuando nosotros leemos el Evangelio, dice que no le quebraron ni uno de los huesos a Jesús. Cuando el soldado romano manda a quebrarle las piernas para que se mueran, dice: a Jesús no le quebraron las piernas, sino que le atravesaron una lanza en el costado para que se cumpliera lo que dice la palabra de Dios, que no le quebrarán ni uno de sus huesos. ¿Por qué? Porque Jesús iba a representar ese cordero que tenía que ser sin defecto, sin mancha. Y sabemos que Jesús no tenía pecado, pero cargó con los pecados de la humanidad. Entonces, Pascua para nosotros, entendido como el misterio de la redención, va a tener mucho significado. Por eso le decía que uno de los temas teológicos más importantes del libro del Éxodo es la Pascua, porque es algo que se sigue celebrando hasta hoy en día y que el pueblo celebra como un signo de victoria de que Dios lo libró de la esclavitud en tierras egipcias. Ese es el sentido de la Pascua, que ahí cuando usted se lee bien dice que tienen que comer el cordero, tienen que comer el pan sin levadura, tienen que comer hierbas amargas, todo esto significando la experiencia que Dios instituye para que el pueblo celebre la victoria. Recordemos que aquí todavía no han salido de Israel, de Egipto, aquí todavía el pueblo hebreo se encuentra en tierras egipcias. Y esa noche entonces el ángel de la muerte pasa y mata a todos los primogénitos. Mata a todos los primogénitos de Egipto, empezando por el hijo del faraón, que yo se lo explicaba en la clase anterior, que matar el hijo primogénito del faraón significaba una ruptura en la dinastía, en la herencia faraónica, que por sucesión era el que continuaba. Entonces, matar al primogénito significaba una interrupción de la dinastía faraónica y por ende va a significar pues una pérdida, una derrota absoluta y total, no solo contra el pueblo hebreo, contra Dios, sino en cuanto a su creencia, en cuanto a su cultura, porque recordemos que el faraón era considerado un dios. Y que al Dios le mataran al hijo, pues iba a significar una derrota en esa sucesión faraónica, por lo cual la tristeza, el dolor, el duelo iba a ser supremamente mayor. Es tanto así que después de la 10ª plaga, el faraón expulsa, o sea, ni siquiera les dice, está bien, váyanse a adorar a su Dios, sino que les dice, quedan expulsados de tierras egipcias, váyanse ya, no los quiero volver a ver. Y antes de despedirlos le dice a Moisés y a Aarón, yo comprendí quién es Yahvé Dios. Y vemos como el progreso de la primera vez que le hablan de Dios, que él pregunta quién es ese, no lo conozco, no sé quién es. Y ahorita no solo reconoce quién es el Señor, sino que le dice a Moisés y a Aarón, regálenme la bendición, dígale a su Dios que me bendiga, pero váyanse de aquí. Finalizada entonces en este capítulo 12 las 10 plagas
de Egipto como una victoria de Dios sobre los dioses egipcios, el Dios de Israel, el Dios del pueblo hebreo, Yahvé, el yo soy el que soy. Ese Dios obtiene la victoria encima de las deidades egipcias, de las deidades, en este caso, paganas de tierras extranjeras. Posterior a la salida, entonces, el Señor continúa hablando de una celebración que va a durar 7 días. Y esta celebración es la celebración de los panes sin levadura, o la fiesta de los ácimos, que son 7 días durante el que el pueblo de Israel tiene que comer 7 días pan sin levadura. Hoy en día es como muy curioso ver esta fiesta porque el pueblo de Israel, recordemos el Génesis, el día séptimo Dios descansó y ellos viven algo que se llama el Shabbat, que el Shabbat es el descanso absoluto que inicia viernes en la noche y finaliza sábado en la noche, que son 24 horas, que es el séptimo día en los que ellos descansan, no hacen ningún tipo de trabajo. De hecho, cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos que a cada rato Jesús tiene problemas con los fariseos porque Jesús cura el sábado, porque Jesús cura el día de Shabbat, porque Jesús sana un paralítico en Shabbat, porque los discípulos están comiendo en Shabbat. Y entonces vemos como la norma judía era bien exigente frente al día del descanso. Y Jesús y sus discípulos en algunas ocasiones no observaban la ley, no observaban este día de descanso, y esto traía controversias, peleas y pleitos para Jesús y sus discípulos. El día de descanso para ellos es muy importante, y esta fiesta de los ácimos son 7 días donde no se hace nada, o sea, es como un Shabbat extendido durante una semana, donde ellos lo único que pueden hacer es preparar la comida que van a consumir. Entonces, ¿cómo es la mecánica? En el día 10 vamos como a hilar toda la información para que la tengamos bien clara en nuestra mente. El día 10 del primer mes se mete el cabrito, la oveja a la casa. Vivimos con la oveja, el cabrito, el cordero el día 10, el día 11, el día 12, el día 13. El día 14 es el día de la Pascua, es el día en el que matamos al cabrito. ¿Por qué? Porque tiene que doler el sacrificio. Y usted 5 días viviendo con el corderito, pues usted se encariña con él. Y el sacrificio cuesta, el sacrificio es doloroso. Entonces se mata el cabrito el día 14, se come toda la carne, no puede quedar nada para el día 15, sino que se come la carne el día 14, y a partir de ese día, 7 días más, o sea, hasta el día 21, solo se va a comer pan sin levadura. Se va a hacer llamar la fiesta de los ácimos, de los panes ácimos, de los panes sin levadura. Esto por ley de Dios, esto por ley del Señor. Y esto hoy en día, los judíos que, como les digo, que guardan todavía la Torá, la ley, siguen haciendo y celebrando tanto el Peshach como la fiesta de los ácimos. Es importante entonces que nosotros sepamos que los judíos continúan celebrando esta fiesta tal cual como lo mandó el Señor, tal cual como lo dice el Señor, que esta fiesta será para ustedes obligatoria de generación en generación por toda la eternidad, hasta el día de hoy se sigue celebrando. Entonces el pueblo sale de Israel, el pueblo de Israel sale de Egipto y continúa su camino hacia el desierto. Aquí apenas el pueblo va a experimentar los primeros pasitos de libertad. El pueblo sale de Egipto y se dirige al desierto. Pero ¿se acuerdan la profecía que había en el libro del Génesis capítulo 15? No se iban a ir con las manos vacías, sino que en este momento las mujeres hebreas van donde las vecinas egipcias y le piden oro, plata y trajes. Y como el pueblo estaba devastado y quería que se fuera el pueblo hebreo rápidamente, accedieron a entregar todos los utensilios de plata, de oro que eran solicitados, para que una vez más se cumpliera lo que el Señor había prometido, lo que el Señor había profetizado, que iban a salir con riquezas de ese lugar.
el faraón le dijo, váyanse los niños, los ancianos, las mujeres, los adultos, llévense los ganados, llévense las ovejas, llévense absolutamente todo, pero váyanse de aquí porque ya no quiero seguir experimentando la ira, el poder de su Dios. Entonces vemos cómo el Señor una vez más cumple su promesa, su palabra y alcanza la libertad. Cuando preparaba este tema leía una frase que me parecía muy bonita porque decía que así como Egipto quiso matar a los hijos del pueblo hebreo, ¿se acuerdan en el capítulo 1 de este libro del Éxodo que el faraón, que no conoció la grandeza de José, mandó a matar a todos los hijos varones hebreos para que no crecieran y no se convirtieran en un ejército? Entonces, así como Egipto quiso matar a los hijos del pueblo hebreo, así Dios mató a los hijos del pueblo egipcio, como una analogía para que entendamos como la metáfora una vez más la victoria de los poderes divinos, tanto de Dios versus las realidades egipcias. Y por último, entonces, el Señor da el mandato de cómo celebrar la Pascua, que ya expliqué un poco cómo era, cómo tenía que ser el animal, cómo tenía que comerse, qué ritos tenía que hacerse, qué ropa se tenía que usar y cómo esto tenía que realizarse cada año de generación en generación como un recordatorio del poder de Dios, como un recordatorio de que Dios sacó al pueblo el pueblo de Israel de la mano de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y finaliza este capítulo entonces hablando de esos ritos, de esa forma de celebrar la Pascua y que tiene que ser obligatorio de ahí en adelante. Como les digo, cuando nosotros en clave teológica miramos las características de Jesús, que es representado como el Cordero, Jesús es representado como el Cordero sin mancha, sin defecto, y que es sacrificado para que podamos experimentar la libertad, para que a través de su sangre el ángel de la muerte no pase por la casa de los hebreos, sino que siga derecho. Ese mismo signo o símbolo se aplica a Jesús como el Cordero sacrificado, como el Cordero inmolado en la cruz, para que nosotros podamos tener esa Pascua, el paso de la muerte a la vida, el paso de la oscuridad a la luz, el paso del pecado a la gracia. Y la Pascua, que significa el paso, es la victoria de Jesús en la cruz, porque Jesús pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Porque recordemos que antes de el misterio de la redención de Jesús en la cruz, el cielo estaba cerrado, y no es a través de su Pascua, de su paso, que nuevamente se abre el cielo y podemos alcanzar ese Edén, ese paraíso, esa gloria de Dios. Entonces, en sentido teológico, es muy importante este capítulo número 12, porque en el capítulo 12 está la institución de la Pascua, una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz que va a traer ¿qué? La redención, el perdón para el mundo, para la humanidad, abriéndonos paso a este misterio de la salvación que en fe caminamos y esperamos alcanzar. Así que en este día que podamos reflexionar hoy, segundo domingo de Cuaresma, que coincidencialmente hoy vamos a escuchar la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, en las lecturas de la Eucaristía. Si usted ya fue, cuando vaya a ver este video, entonces usted ya sabe que hoy en la misa van a hablar de la transfiguración. Si usted no ha ido, pues desde aquí le estoy haciendo el spoiler de que el evangelio de hoy es la transfiguración. Y coincidencialmente es bonito que el día 12 de este camino de Cuaresma, el día de la Pascua, se celebre esta transfiguración como una anticipación a la victoria de Cristo. La transfiguración es un anticipo de la gloria de Dios, que todavía no ha ido a la cruz, pero que Santiago, Pedro y Juan pueden experimentar, pueden ver manifestada la gloria de Dios. Y esa Pascua significa eso, ese paso de la muerte
a la gloria, de la derrota a la victoria. Así que podamos reflexionar en este segundo domingo de Cuaresma qué actitudes, qué realidades de victoria hemos tenido a lo largo de esta Cuaresma. Ya llevamos 12 días. Ya llevamos 12 días y 12 días es un tiempo prudente para evaluar esas pequeñas metas, ese ayuno que nos prometimos, esas realidades que prometimos vivir en abstinencia, cómo la estamos viviendo y permitirnos reconocer que en la gracia de Dios hemos podido ver su gloria, hemos podido experimentar esa transfiguración de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, mis hermanos. Feliz domingo de Cuaresma. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.